Síganme en mis redes. Pion, pion. Pero bueno, gente bonita, sí, no están leyendo ese título mal, porque está durísimo. Nos salió hoy día para chequear y quedé tanto con la duda que les pregunté al chat aquí en directo si les gustaba la idea y todos quedaron aún con más dudas. No lo leeré en voz alta porque eso sí puede que me tiren el video. Pero vamos a ver de qué trata esta cosa. Ante cualquier cosa, ¡Amocast! ¡Por favor! ¡No me desaparezca! ¡No soy tan café! En el sur de Chile servimos a la comunidad del país y cantamos. Un grupo de alemanes. La leyenda oscura que se ha creado a nuestro alrededor son ignorantes quienes temen a una comunidad que permanece ¡Ay, güey! aislada. Aunque vivimos en un La apreciación del arte es subjetiva. La Su Casa Lobo creación es y como maneras de la hacerse precuela de varían la Casa mucho Búho, según ¿o su cómo? artista. La ambición, por otra parte, es una característica muy asociada a ellos, una cualidad en este ámbito, inclusive. Cuando la ambición es el tema central de una obra de entretenimiento, véase series, películas o libros, estos materiales no suelen ser muy populares o incluso resultan como un fracaso en taquillas y o ventas. La película llamada como La Casa Lobo describe lo dicho. Fue ¡Ay, es stop motion! ¡Qué horror! Buenas noches, jefecita. Solo paso a saludar que Hola. ahí ando ocupado. Suerte hoy. Por cierto, me encontré un bote de usted, chao. ¿Qué? ¿Que se encontró un qué? Oigan, no usen esa wea y denúncienlo, weón, qué asco. Dios mío. Me da mucha risa de que si alguien se encuentra un bot IA mío, si el bot IA no dice, vaya mamada, me voy a pegar un tiro y desinstalar, está mal hecho. Pero bueno, lo que les iba a comentar referente a las cosas alemanas chilenas, ¿no? Porque claramente mucha gente de mi público no es chilena, entonces no van a saber. Chile ha tenido colonias alemanas y de hecho en muchos colegios de Chile más tirado como centro-sur. Más por ahí. De hecho te enseñan alemán y hay, pues como hubo colonias bien establecidas, son buena parte de la cultura que viene de ahí. Es bastante chistoso. ¡Frutillar! Buni, ¿eres alemana? No, yo soy de Valpo, Solo compadre. como dato gracioso, la bandera nazi en Chile fue ondeada en varias ocasiones porque era la bandera oficial del gobierno alemán, de modo que hay varias fotos de la embajada alemana y de un banco alemán con ella. XD, viejo. Frutillar es un buen ejemplo. Frutillar es el ejemplo. pero sí, ¿no? Entonces, para que vean también, porque Chile y Alemania están extrañamente conectados, esa es como la razón principal, ¿no? descubierta accidentalmente por una suscriptora quien me la compartió. Se trata de un largometraje de más de 70 minutos en stop motion que utiliza varias técnicas artísticas muy creativas y frescas para narrar su historia. Fue estrenada en el 2018 en el... ¿Qué es Frutillar? ¿Un lugar donde hay frutillas? Respuesta seria, un lugar en Chile. Respuesta chistosa, obvio. Oh, Dios mío, man. Festival de Berlín, desarrollada durante 4 a 5 años, creada por Cristóbal León y Joaquín Cosiña, dos chilenos sin un historial de éxitos, pero sí de proyectos de nicho y pasión. Uno pensaría que una labor tan grande crearía por lo menos algún séquito respetable de gente conocedora del Debo de cine o aclarar que la arte, mayoría de quienes conexiones vieran de con qué Alemania hablar vienen sobre de ella antes de por un 1900. tiempo, pero Eso la es realidad cierto. es que, Sí, si sí, bien sí. tuvo muchos premios, Creo que hay que reaclarar eso también. Sí, la gran mayoría de conexiones chilenas vienen de antes de los 1900. Tipo, eso fue de hecho, fuera de chiste, fue un punto de quiebre bastante curioso con las conexiones alemanas que habían en Chile de ahí en adelante, porque se hicieron un poquito más sutiles y bueno, hoy en día por algo en gobierno está el General Cast, que no hace nada malo por el país y está haciendo todo bien para ayudar a la economía. Atentamente, niñita. Perdón. Atentamente, coneja de cachetes grandes.
La película jamás salió del ojo experto, el público común e inclusive la audiencia aficionada al nicho no la quisieron entender. Esta película es tan poco conocida que ni siquiera fue registrada en YouTube con Content ID desde su estreno hace ya 7 años apenas, y hay unos cuantos videos que hablan sobre ella, e incluso uno puede verla completa en YouTube sin ningún tipo de restricción o filtro, casi como si los creadores supieran que por más que la prohibiesen de ver en YouTube, nadie la querría ver de igual forma. Estoy seguro que esto es arte, pero no entendí nada. Los metrajes que miran de fondo son todos fragmentos de esta creación. Su calidad es simplemente indudable. Sin embargo, ciertamente no será entretenida por más de 20 minutos porque no vas a entender absolutamente nada, y supongo que ese es el motivo de no haber sido popular ni muy hablada. Es de esa clase de películas en las que uno necesita saber un suceso histórico para poder comprenderla, y es ahí donde las cosas se ponen peculiares, porque dicho contexto histórico tiene un giro muy inesperado. Detrás de esta obra ambiciosa y surrealista casi olvidada yace una historia narrada por un sacerdotista pedante, quien sí existió en la vida real. Un suceso hórrido en Chile que cobró muchas vidas, siendo el sufrimiento constante de innumerables infantes. Y todo esto empieza en un pueblo chileno fundado en 1961. No, creo que ya sé por dónde vamos. Antes de explicar la historia de aquel poblado, primero hay que resumir la película. Esta comienza con una muy extraña introducción. Pareciera un típico ARG encontrado de los años 90, allá cuando la televisión era de aspecto cúbico. La voz nos cuenta que este proyecto fue rescatado y fundado gracias al gobierno de cultura chileno, quien lo financió durante años, pero al mismo tiempo tiene un aura extraña. Primero, habla sobre lo rica que es la miel, la colonia. Alude a su comunidad y su estilo de vida aislado. Habla sobre malas opiniones y rumores oscuros. Tacha a las personas quien creen en eso como ignorantes. Finalmente, la voz que lo narra tiene un acento particular. Alguien quien no habla nativamente el español. Es un pastor, la persona con el puesto más alto en, como lo hace llamar él, un paraíso autosustentable. Da las gracias a los creadores del film. Consejo Nacional de Cultura y las Artes Chilena. Ay, güey. Creo que sé a dónde va esto, ojalá me equivoque. No, creo que todos los chilenos del chat ya nos dimos un poquito cuenta de por dónde va esto. Porque siempre que vemos algo de terror tiene que haber amigos del Mao de por medio. La refruta madre. No lo sé, culpa al Mao de todo esto y que cada pederasta en el mundo sea quemado en el infierno, por favor. Viejo, las maduras están godes, ¿qué les pasa? Pero bueno. Sí, creo que ya todos los chilenos creo que sabemos por dónde va esta historia, porque sí, esa también es otra cosa que creo que vale la pena destacar. Chile, referente a sus colonos alemanes, era mucho de dejarlos ser independientes, ¿sabes? Porque, claro, hay... ¿cómo se llama esto? Hay tipos de gente que va... Ay, ¿cómo lo digo? ¿Cuál es el verbo exactamente? Bueno, gente que va a... A ver, ¿cómo lo explico? No, creo que estoy seguro que tiene que haber una palabra para esto, pero bueno, básicamente, ¿no? Especialmente a los alemanes en Chile, los chilenos les daban como mucha rienda suelta, por decir así, porque, claro, a diferencia de colonos de algunos otros lugares, no es que se tuvieran que adaptar a Chile y se generaba muchas veces esta pseudocultura chilena-alemana, por decir así, que sí pasó, pero en su mayoría era más que la chilena se adaptara a la alemana. Tipo, eso creo que era como lo extraño, ¿no? ¿No han notado que en muchas otras situaciones donde hay inmigrantes de X país a otro país, se genera una corriente cultural con bases del país inmigrante al que están emigrando, teniendo esa como la que la cambia, ¿no? Mientras que aquí en Chile era un poquito como al revés. Eso siempre fue un poquito extraño que se me notara, pero bueno, ¿qué se le va a hacer, po? Pero las mapuches no, Y el financiamiento del gobierno por sustentarla. Y actualmente creo que las mapuches sí están bien en ese película. sentido. La resolución y encuadre cambia. La introducción narra y alude al clásico e icónico cuento infantil de los 3 cerditos. Esto, sin embargo, no es más que una alegoría / referencia que se usará un poco en la película, pero no una inspiración. La protagonista es María, una joven alemana quien migró junto a toda la comunidad de la colonia a Chile.
Ella tiene labores que cumplir al igual que todos. Sin embargo, le es más atractivo jugar con los animalitos que trabajar. Ay, qué lindo los chanchitos. Asimilación cultural del exterior. ¿En serio tenía nombre? Wow. Aquí me dan más detalles para que cachen chat. En las zonas de Yanquiwe habían tan pocos chilenos y de hecho había muy pocos indígenas, por lo que rápidamente los alemanes de la zona se hicieron la mayoría de la zona. ¿Viste? O sea, ese es como el punto. Se hicieron la mayoría de la zona y en lugar de adaptarse a lo que era Chile en ese momento, pues bueno, Alemania ¡Dos! Es como un poco el chiste, ¿no? Los Terians. Chat, aquí no hay alemanes tomando el sur de Chile. Vean al cerdito, los Terians. Dios mío, bro. Esto provoca que un día se le escapen 3 Ojo, esto no cerditos es moderno, por by the accidente, way. siendo posteriormente Si hablo de esto es castigada como de sin los poder hablar 1900 con nadie algo. durante 100 días. María sintió esto como una injusticia, por lo que decide escapar al bosque igual que los 3 cerditos, buscando un mejor lugar para vivir. María huye y en medio del bosque encuentra una casa abandonada, donde curiosamente estaban 2 de los 3 cerditos que se le habían escapado. Por un tiempo son felices, tienen comida, miran la televisión y hacen lo que quieren. Yo Sin con mis embargo, gatos de cerca pronto los cerditos comienzan a ser influenciados por los deseos de María. Sus pezuñas se convierten en manos y pies, empiezan a caminar en 2 patas y prontamente se hacen totalmente humanos. María los llama Ana y Pedro. Los comienza a educar. Ellos no son capaces de hablar, pero María hace lo posible para que se eduquen. Se convierte prácticamente en su madre. ¡Ay, qué curse, weón! Esto estuvo horrible, weón! Empiezan a caminar en 2 Los patas. Terians, y los prontamente Terians, se hacen totalmente Terians. humanos. Weón. María los llama Ana Ay, y Pedro. amo el Los stop comienza a motion, educar. tan Ellos incómodo. no son capaces de hablar, pero María hace lo posible para que se eduquen. Se convierte prácticamente en su madre. Un día, mientras cenaban juntos, la casa se empieza a quemar. A todo ello, María escucha una voz masculina con el acento alemán, el lobo. Él no ataca ni obliga a María a hacer nada, tan solo la atormenta con comentarios peculiares. Deberías de regresar a casa. Escucha esta voz durante toda la película, cuando está triste, cuando duerme e incluso tiene pesadillas con él. Tras el incendio, la familia improvisada tiene que mudarse a otro lugar. Los cuerpos de Ana y Pedro lucen muy distintos, quizá por haberse quemado un poco. Ahora tan solo son una especie de cabezas grandes. El tiempo pasa entre duelos y voces internas que atormentan a María sobre sus decisiones, pero finalmente ella le ofrece a Pedro y Ana tomarse un tarro de miel, una medicina que supuestamente los curará. Vas a ser más grande, bonito de y miel? sano, o si te quieres quedar chico y feo, también está bien. Pedro come de la miel y entonces lo único que sucede es que ahora tiene características arias. María le dice lo mismo a Ana y sucede por segunda vez. Ahora ellos pueden hablar. María pareciera orgullosa de estos, hablando de cómo de lindos y educados son. Parecieran estar más felices que nunca. Sin embargo, empieza otro problema. Se están quedando sin comida. Los niños empiezan a tener malos pensamientos sobre María, pensando que ella es quien esconde la comida y se la queda para ella. Los niños se hacen rebelde y cuando María intenta salir a buscar comida, la detienen con la excusa de que es demasiado peligroso. El lobo está afuera, aquí hay suficiente comida. María se queda en casa y duerme, y ahí Ana y Pedro Disculpen si no la atan a comento, la quiero cama por sorpresa. esto En bien. el transcurso de varios minutos donde hay delirios de María escuchando la voz del lobo, la traspasan a la mesa para aparentemente comérsela, así finalizando el largometraje. Así termina esta historia. María Verle fue rescatada gracias a nuestra incesante búsqueda. Ciertamente, la ejecución visual de esta obra es bastante buena y única. Quizá Creo que entiendo un poco la idea, pero no estoy del todo segura, viejo. Ay, discúlpenme. Ay, Dios mío, se me salió un pulmón, bro. Perdón, gato, te asusté. He de decir, la ejecución está buenísima en el sentido de. No es práctico, en el sentido físico, ¿no? En el sentido artístico está muy buena. Pero no me dijeron nada y lo entendí todo. Yo creo estar seguro. Y la propaganda, espérate, pues, viejo. Porque creo que la entiendo. Pero también, pues, la parte del inicio creo que me dejó un poco confundida. Definitivamente quiero el análisis, man. Antes de decir cualquier jalado. Por una vez. ¡Por una vez, chat! Dejaré el video hablar.
no es para todos, pero definitivamente es apreciable y agradable. Sin embargo, como podrán deducir, su argumento e historia es bastante confusa. Aunque no quise mencionarlo mientras les resumía la película, el 30% de ella es narrada en alemán, y esto dificulta ampliamente el poder comprender la historia en su totalidad. No he podido encontrar alguna versión con subtítulos en las zonas donde se hable alemán, y además se utilizan muchísimo los efectos visuales, aunados con alegorías a una ya de por sí corta y confusa obra. La combinación de todo esto la hizo ser un fracaso para el público general, y es por eso que prácticamente nadie la conoce, o siquiera tiene un interés en verla gratis en YouTube. Pero, ¿y entonces, de qué trata esta obra en verdad? Colonia Dignidad. Oh, Dios. La Colonia Dignidad fue un asentamiento de inmigrantes alemanes en Chile hace varios años. Por 1961, un sacerdotista y ex camillero militar proveniente de Alemania, Paul Schaeffer, vendría a Chile para adquirir una zona de 17.000 hectáreas en donde, bajo acuerdos con el Estado, crearía su propio Estado en un Estado, teniendo cierto poder sobre las leyes de su denominada Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad. La idea principal era crear una zona idílica y autosustentable en donde se enseñaran y educaran a niños alemanes inmigrantes de la inestable Alemania en guerra y en crisis económica, mediante No te voy a mentir, esa clase de cosas es un poquito... Sí, todos los chilenos en el chat ahora están como ¡por la chucha! Sí. Sí. Uf. La verdad no sé qué chucha pensaba en el gobierno con esto, porque entiendo la idea de dar refugio, pero crear un estado dentro de un estado casi siempre sale como el pico, viejo. Dios. Y en especial por esto, po, weón, porque le diste mucho poder. ¿A quién? ¿A quién, po, weón? Publicidad, documentales y pancartas fue que se comenzó esa propaganda, un supuesto oasis para las víctimas y a su vez una oportunidad para chilenos, porque... Ah, de paso, como dato tonto, en la Colonia Dignidad, de este lugar que estamos hablando, se prepararon armas químicas que se vendían al régimen de Pinochet. Bueno, creo que tal vez ya entendí por qué les dieron el estado dentro del estado. La concha de tu madre, weón. Schaeffer permitía ingresar a niños nativos prometiendo una educación europea. Para dichos años se tenía una muy buena imagen de los alemanes, siendo gente limpia, trabajadora y muy inteligente, según chilenos de los años 60. El mero hecho de decir que algo era alemán ya lo hacía muy atractivo en ese entonces. A este fenómeno se le llamó germanofilia. Los años pasaban y, aunque habían banderas rojas muy extrañas, la principal, que toda la zona estaba delimitada con cercas de alto voltaje para prohibir no solo la oída sino la entrada. Gracias a los documentales y buenos comentarios del gobierno chileno, nunca hubo ningún problema hasta varias décadas después. Lo que pasaba en la Colonia Dignidad era tan aberrante que no podré hablar sobre todos los crímenes, porque el video se transformaría en un tema aparte. Torturas, trabajo sin descanso no remunerado hacia pequeños cuya edad no llegaban ni a las 2 cifras, explotación de todo tipo, esclavitud, encubrimiento de torturas y desapariciones durante la dictadura de Pinochet en Chile, posesión de un abastecimiento militar masivo donde no solo había armas automáticas de todo tipo, sino inclusive kilos de TNT, granadas, lanzacohetes y lanzacohetes dobles, todos enterrados en una serie de instalaciones subterráneas ocultas. ¿Qué chingados es un lanzacohetes doble, weón? Bro, mi mandíbula no puede caer más al suelo. O sea, yo sabía de este lugar. Muchos de los que están aquí en el chat sabían de la cuestión. Porque fue un caso famoso por, pues bueno, lo de los amigos del Mau, por decirlo así, ¿no? Por todos los casos de desgraciadamente SP, ¿no? Pero viejo, qué chucha. Esta parte no lo sabía. Existen lanzacohetes cuádruples. Bueno, eso es cierto, tienes razón. Pero claro, pues no. Lo que dicen aquí en el chat, en resumen, eran útiles para el gobierno y por eso los dejaron estar. Uf. Chat, ¿puedo hacer un comentario que puede que me funen y me arruinen la carrera por esto? ¿No es como la weá que dijo Milei que iba a hacer en una parte de Argentina estos últimos tiempos, weón? Lo siento, yo creo que nunca apoyaré la idea de un estado dentro de un estado. Hay formas más decentes de cuidar patrimonio cultural y diversidad. Como que eso suena un poquito excusa, ¿no?
Los lanzacohetes es para doble penetración, creo. Tiene sentido. Milei está siendo un enclave israelí. Dios mío, bro. Qué chucha, güey. ¿Qué carajo, bro? No, jefa, no estoy muy al día con lo de Argentina. Ah, bueno. No sé, vos, por eso estoy preguntando, vos, porque yo no sé de noticias. O bueno, sé de noticias, pero yo prefiero ignorar esto, ¿no? No, Bunny, lo de Milei son los Terian, los Terian, los Terian, los Terian, los Terian, los Terian. Oh, Dios mío, los Terian son. Uf. Oh, qué espantoso. Viejo, como digo, yo no estoy muy... yo no soy muy letrada en esas cosas porque de momento me centro en mi país y que en las noticias mundiales últimamente no les voy a mentir, no sé qué cosa creer porque la desinformación está bien gacha, entonces por eso también les pregunto a ver si hay alguien un poquito más... más... con conocimiento al respecto, pero viejo... A ver, Milei lo está haciendo porque nos están metiendo a nosotros con todo el tema de Palestina. ¿Qué? Mira, no voy a hablar de esto en este video. El chat me están confundiendo, viejo. Pero su puta madre, weón. Qué espantoso, weón. Una de las cosas más icónicas de la colonia Dignidad era la bodega de papas. Podrán deducir que lo último para lo que se usaba esta zona era el almacenar papas. Existen innumerables historias, entrevistas y sobre todo traumas sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante casi media década en la zona. Un testimonio que me hizo saber cuán repugnante era la manipulación ideológica de Schaffer fue cuando una antigua víctima narra cómo todas las Biblias y libros de educación tenían páginas arrancadas que explicaban la reproducción humana, llegando al punto donde alguien de 28 años de edad no tenía ni idea de cómo llegaba un ser al mundo. Y cuando un niño pequeño... ¿Qué? ¿Qué chucha, weón? Dios. Esta wea poco más era un culto, weón. Suena a secta, o sea... ¡Ah! ¡Qué mierda, weón! No creen las noticias de Argentina, jefa, aquí mienten un chingo, ¿no? Si viste, por eso les pregunto un poco a ustedes, para ver si alguien es más consciente del tema, ¿no? El enclave israelí peleando con el enclave chino por la Patagonia Argentina, Dios mío, weón. Es que claro, básicamente un culto, porque esa es una... A ver, es una colonia cerrada. Literalmente es un mini país. Qué feo, weón. Qué feo, weón. Y su madre se le presentaron como una familia de 3. El hombre le preguntó al niño que ¿dónde está tu hermanito? Para que luego el niño señalara a su mamá. Pensaba que los bebés llegaban del cielo entregados por ángeles, dijo. Esta era la clase de educación europea que se enseñaba en la colonia Dignidad. Aunque no pueda hablar con libertad de este tema, Schaffer abusaba de los niños y niñas todos los días, en cualquier lugar. De hecho, tenía varias oficinas alrededor de la colonia para poder hacer esto. El motivo de que Schaffer viniera a Chile no fue para salvar refugiados, sino que, en realidad, en Alemania se tenía una orden judicial de captura por denuncias de abuso sexual hacia menores. Al escapar del país, el gobierno liquidó sus pertenencias y se olvidó de él, pues pasaban cosas mucho más graves en ese país durante aquellos años. Irónicamente, sería el mismo motivo de que por los años 90 Schaffer huyera a Argentina. Aunque sería prontamente capturado y encarcelado en Chile, el plan era el mismo. Quería crear otro asentamiento de educación infantil. Lo importante para este video es que durante aquellas... ¡Dios! ¡Ay, mamá huevo! ¡Qué espantoso, weón! ¡Oh, conche su madre, weón! Viejo de mierda, viejo. El infierno literalmente existe para gente así, weón. Lo peor es que, a ver, en su momento hablamos de las colonias alemanas, las decentes, ¿no? Tipo que llegaran porque, pues bueno, no había tanta gente en ciertas partes, especial del sur de Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Esta weá es otra cosa, weón. ¡Oh, qué asco, viejo! Y es horrible, espantoso, weón.
supuesta educación europea se intrincaban ideologías raciales en donde solo los arios se consideraban como puros. El racismo era suave pero muy arraigado al pensamiento. Años posteriores, presuntamente, se hallaron audios ocultos en las pertenencias de Schaffer en la colonia Dignidad, donde hablaba con espías alemanes. Esto quería indicar que, en cierta manera, el plan a largo plazo, además de crear un estado con sus propias reglas en Chile, siendo estas la voz totalitaria de Schaffer, quería también crear o inculcar una especie de nazismo moderno. Actualmente este lugar fue renombrado como Villa Baviera y solo unas pocas víctimas siguen viviendo en él. Por el 2024 el gobierno expropió las zonas más importantes, haciendo que pase a ser propiedad pública. Para ese bastardo anciano mal abortado, debe ser torturado. Mira, no digan eso en el video porque después me lo tiran, pero no, chat, eso está muy, muy mal. Para nada, estoy completamente de acuerdo con eso. ¡Ah! Sus habitantes intentan convertirlo en un sitio turístico, queriendo ocultar su oscuro pasado, y en las últimas 2 décadas parece que ha estado funcionando. ¿Cuál es exactamente la conexión? Una vez con la sabemos película? este breve resumen de las atrocidades que se cometieron en aquel pequeño poblado alejado de la sociedad, la obra de La Casa Lobo se torna mucho más comprensible, pero a su vez tremendamente tétrica. La visión original de los creadores era ambientarla en este contexto histórico. Sin embargo, apostar a que todo el mundo iba a conocer la historia de una zona recóndita de bajo saber general fue muy mala idea. Cristóbal León y Joaquín Cosiña hicieron la obra pensando en una serie de 10 reglamentos a seguir. El proceso de pintar debe ser registrado, no ocultar el proceso creativo, no usar marionetas con huesos, María debe ser hermosa, etc. Contrataron a una escritora para que narrara de la manera más lineal posible la historia y la misma no fuese totalmente incomprensible. Se pusieron en los zapatos del lobo, es decir, de Paul. A ver, como mencionan aquí, chat, es que, ¿qué es lo que pasa? Con lo de Villa Baviera, igual pensémoslo, es una situación espantosa, pero ¿qué van a hacer? ¿Desmantelar un pueblo completo? Tipo, que lo intenten volver un sitio turístico para ocultar lo malo es una cosa, pero es que históricamente lo malo no se olvida. Es como, no sé, pues viejo, donde hubieron tantas cosas atroces en la vida, lo mucho debería, yo creo que debería haber registro, ¿no? Porque por mucho que lo vuelvan un centro turístico, algo tiene que haber ahí, ¿no? Que un museo, un memorando, algo, ¿no? Me imagino. Espantoso. La historia nunca está para ser olvidada, pero definitivamente tampoco está para no seguir adelante. Creo que eso es como un poco lo que trato de decir, man. Uf. Uf. Cast se opone a hacer un memorial. ¿Por qué no me sorprende? Pero para mandar militares al borde si son buenos, ¿no? Che, tu madre. Schaffer, porque así es, la película es narrada por él, desde un punto fantasioso, claramente. Él ya está muerto desde hace 2 décadas. Sin embargo, esto que digo no es teoría o interpretación, sino literalmente la palabra de los creadores. La idea era crear un filme de terror psicológico y adentrarse a cómo se sintieron aquellos niños pequeños, aquellas víctimas indefensas, quienes estaban aprisionadas y atormentadas por este monstruo. El lobo si lo quieren es Schaffer, desmantelar su por las cosas presencia atroces de la vida, significa entonces no ¿por qué no desmantelan el Estadio Nacional? Los chilenos saben por qué lo digo. Uy, esa. Uy, el Estadio Nacional, weón. Uf. Dios. Tiene... En la villa tienen museos y cosas de la dictadura y el culto de Schaffer. La cosa es que ten en cuenta esto, muchos de los actores de Resident Villa Baviera son víctimas de abuso de Schaffer, por lo que básicamente es víctima, pero no. No, sí, mira, no. Esa es la cosa, mira. Eso, si lo que me dicen aquí en el chat es verdad y que tienen museos y rememorando para la cosa, perfecto. Porque claro, po, a las víctimas siguen vivas y muchas de ellas siguen ahí, po, weón. Entonces, imagínate, no sé, po, weón, vivir en Villa Abuso, donde vives tú, la persona abusada, po, weón. Hasta ahí yo me cuelgo del techo. Entonces por lo menos me gusta de que sí, como dije, la historia no debe ser olvidada, pero tampoco estás para atrasarte, weón. Seguir adelante es importante, weón.
Así que al Chile sí, mira. Que se vuelva centro, el lugar turístico no se me hace malo. Qué bueno que esa gente pueda seguir adelante con sus vidas a pesar de lo horrible que tuvieron que vivir, bueno. Dios. Dios mío. Seriamente encuentros con él, sino el recuerdo de todas sus enseñanzas, la ideología impuesta por él o el mero recuerdo traumático de sus actos. Schaffer, en la vida real, era alguien poderoso, influyente y prácticamente un mini dictador dentro de su terreno de 17.000 hectáreas. Él, aunque significara miedo, también era un proveedor de comida, casas y recursos. Por ende, Mira su cuántas presencia en la personas, conciencia de María es tan pobrecillos. importante. María, por otra parte, representa a todas las víctimas que querían escapar del lugar. Se conoce que era común el querer huir. Por algo, estaba aquella malla electrificada fuera del terreno. Existe un testimonio de una víctima real quien quiso escapar. Ella no lo consiguió, ya que fue detenida por una enfermera. Al ser atrapada, la enfermera solo le decía: "Está bien, ya estás a salvo, tranquila". Mientras le decía esto, le estaba Qué inyectando cloro a su aterrador, brazo. weón. Eso fue lo último que recordó, porque se quedó un Dios. día en coma y se levantó dentro de aquel agujero de explotación laboral, lista para seguir cultivando y transportando sacos pesados de varios kilos. Podemos interpretar a los 3 cerditos no como animales, sino como niños chilenos. Se sabe que la colonia Dignidad practicaba cierta especie de superioridad aria y al mismo tiempo aceptaba a niños chilenos. Por ende, es muy posible que María, así como todos los niños alemanes, vieran a los niños chilenos como no más que animales de granja. Así Conche tu madre, weón. Ay, temía que fuera eso, lo pensé, weón, pero... Ay, cabrón. De paso dicen aquí, oficialmente dicho por Cast, a pesar de la cancelación del plan original, no se ha descartado del todo un espacio conmemorativo, pero de un tamaño mucho menor. No te voy a mentir, eso suena como una vendida de humo culiá gigante, weón. No sé, un político no dice que no directamente, dice que más tarde, y ese más tarde nunca llega. Porque aparte, pues, ¿por qué quitar el coso conmemorativo para empezar? Oh, Dios. pues, hace sentido que ellos no puedan hablar hasta que María los transforma en arios. La miel que Hasta ser toma podría alemanes, ser ¿no? Hasta desde hablar un nuevo alemán. tinte para sus pelos, hasta una alegoría a aceptar las creencias religiosas e ideologías que María había aprendido del lobo. Como narré, escaparon 3 cerditos, pero únicamente 2 pudieron estar junto a María. En una escena aleatoria se mira el cadáver de un cerdo, y esto puede indicar que solo 2 de los 3 niños chilenos pudieron sobrevivir. Quizá y el otro fue comido por el lobo. La casa en donde vivía María y los 2 cerditos no era una casa abandonada, sino que María trabajaba afuera para poder pagar la renta del lugar. Ella mantenía a los niños y prácticamente tuvo que convertirse en madre desde muy joven. Algunos teorizan que los 2 cerditos en verdad eran sus hijos, pero creo que haría más sentido que fuesen niños chilenos quienes escaparon. Al finalizar la obra, Ana y Pedro se rebelan ante María y presuntamente se la comen. Sin embargo, creo que lo que en realidad intentan transmitir es que los niños dejaron de creer en las ideologías de María. La situación económica empeoraba para ellos, quizá ya no tenía trabajo, cambiaron de casa, etc. Y es ahí donde el lobo gana, porque María ya no puede soportar el hambre, el estilo de vida y la traición de sus hijos, así que regresa a la colonia Dignidad. Al final todos se convierten en árboles secos y del árbol de María sale un pajarito amarillo yendo hacia la voz del lobo, ahí finalizando la obra. Sabiendo todo esto, la Dios. verdad es que es un filme muy bueno, pero claro, uno no quiere ver una película a la cual debes de investigar para siquiera comprender un poco de lo que está pasando. Solo pude encontrar un video hablando a profundidad de la película, creado por Waterwave, un creador de Yo contenido conozco a este inglés. güey. Oh, Dios, qué horrible, viejo. Como persona de que sabe el contexto, ¿no? Y que pues vive en el mismo país que pasó esto, es, es pesado, weón. Es muy pesado y muy cruel. Tipo, yo al leer el título y al ver la portada sabía que en qué tipo de videos íbamos a ver, ¿no? Pero yo me reí un poco porque pensé que iba a ser tal vez un poco más exagerado o algún malentendido o algo por el estilo. No pensé que íbamos a bajar tan crudo, la verdad. Uf, espantoso.
Honestamente no Es me vi casi su como un video martillazo para en no el influenciar mi Sí, investigación, pero parece pillazo en el tener muy pecho, buena como no calidad. pasa. Se los recomiendo si saben inglés. Lejos de ahí, lo único que pude encontrar en español son reseñas rápidas sin editar ni profundizar demasiado en el contexto histórico de la misma. No parece ser un tema muy popular en nuestro idioma. Uno de los pocos videos en español útiles que pude encontrar fue esta entrevista de un canal ya abandonado que ocurrió hace 6 años. Un dato que no mencioné fue que la totalidad de la película fue filmada en distintos sets en museos, donde uno podía ver a tiempo real cómo se creaba el proyecto. La mitad fue en Chile, pero también estuvieron en Berlín, México y varios otros países. La producción y cariño detrás de este es bastante único. Genuinamente es una película singular y se me hace una gran lástima que sea tan poco conocida, pero no culpo a nadie. La naturaleza de la misma la hace difícil de Más gente digerir. Esta probablemente vio entrevista este en video español, que la película y posiblemente la eso que salió única en hoy, nuestro idioma, ¿sabes? confirma muchas de las cosas ya narradas. Se basó en la colonia Dignidad. El narrador literalmente intenta pictorizar al monstruo de Paul Schaffer como el director de esta historia, y principalmente, creo yo, se tuvo en consideración como inspiración el suceso de cuando unos cuantos niños que habían escapado de la colonia Dignidad por los años 1964, antes de que estuviera la dictadura de Pinochet, fueran a denunciar los tratos horrorosos que había en aquel lugar, Pero solo claro, para ser regresados en contra de su voluntad a las manos de aquel monstruo y desestimar completamente lo que testificaron. Una cosa que noté es que la película era bastante sucia. A propósito, con esto quiero decir que literalmente podemos ver la cinta adhesiva transparente usada para mantener algunas extremidades en ciertos muñecos de papel maché. Uno puede ver reparar las grietas naturales que generan estos modelos cuando se giran. Se mira la pintura de las paredes derramarse, etc. Aunque para algunos esto tenga la pinta de un trabajo de mala calidad y sin pulir, no, yo este siento que es mismo es parte el estilo de... de ambos creadores. Y ciertamente ver el proceso de cómo se creó la película al unísono en que intentas mirarla y comprenderla es bastante único. Se pueden conectar muchas más cosas sobre las alegorías y temas que intentó tocar este filme en referencia al suceso real, profundizar en la propaganda, teorizar diferentes perspectivas y significados. Sin embargo, quizá esa labor sea más divertida de hacer para ustedes mismos. Los estaré leyendo en los comentarios. Es bastante peculiar ver cómo existen materiales de tan alta calidad y contexto histórico escondidos por internet. El cómo un Hoy en día la calidad no es lo que te beneficia, es el algoritmo. La gente puede ver 20 veces más el contenido más basura posible, pero si es entretenimiento es lo que buscan y es lo que consiguen. La verdad, es bastante espantoso pensar en todos estos actos horribles a través de la historia, ¿no? Pero como dije, definitivamente no hay que dejar que se olviden y ya está. Uf. Cosas así me dan mucho para pensar. Curiosamente, ¿no? Que veníamos de hablar de, de momentos con de la maldad humana, ¿no? Pues bueno, esto tiene que ver un poco con lo que iba a mencionar, ¿no? La maldad humana es una cosa, pero espantosa, no solamente por los actos en sí, sino todo lo que conllevan. Es la corrupción tanto de la persona que lo comete como de la pobre víctima, y eso lleva a estas situaciones tan culeras, ¿no? Porque aquí no solamente es el problema dentro de la misma colonia, sino que pues el gobierno cuando se enteró de esto, pues, valió pito, porque Pinochet estaba bien feliz con sus lanzacohetes de doble cañón, yo qué sé, pues, weón. La historia definitivamente es algo que a muchos les interesa, estamos de acuerdo en eso. Pero a mí principalmente me interesa por otro aspecto, y es que te sorprendería cuántas cosas se han dejado olvidar. Se han dejado olvidar. Tipo, en este punto me sorprende un poco la idea de pensar que creo que es un poco más de historia cultural estadounidense que la de mi propio maldito país. Y eso me indigna, viejo. Creo que he tenido mucho tiempo para concretar esta idea después de lo que pasó con... Pues sonará una estupidez, ¿no? Pero después de lo que pasó con Toby Fox, ¿no? Que empecé como a valorar un poco más la misma Latinoamérica y, claro, dentro de eso mi propio país, que es Chile, y digo, carajo, viejo. ¿Cuántas veces nos distraemos con lo que hay en el exterior e ignoramos lo que está ocurriendo en nuestro propio patio? Eso es una cosa que creo que todos deberíamos tener en consideración. No solamente, la otra vez, ¿no? Hablamos
de cómo hay que valorar nuestra latinidad y nuestros países y nuestras culturas, ¿no? Pero creo que al mismo tiempo a eso hay que agregarle un pequeño extra, por feo que sea, y es concentrarnos también en las cosas feas que han ocurrido aquí. ¿Sabes? No olvidar estos momentos malos, no dejar pasar la historia por alto. Siempre tenerla en consideración, porque no es bonita, pero sinceramente yo prefiero 20 veces más estar consciente de lo que ha pasado en mi propio país a seguir viendo Twitter con la quinta noticia de Estados Unidos haciendo 20 pactos más con Israel y no sé, po, weón, cómo Rusia dice que tiene que, por defensa propia, destruir Ucrania, ¿cachai? Muchas veces vemos las cosas a la gran escala porque pues el internet nos ha jodido un poco así, pero después vemos cosas que pasan en nuestros propios países y están enterados realmente. Yo obviamente lo digo desde un punto de vista personal porque me doy cuenta de que yo no. Y eso está muy mal, eso está muy culero. Pero ¿y ustedes? ¿Qué tan No hay que conscientes? olvidar la historia que pasó por nuestro país, ya que si no puede que se repita. Exactamente. ¿Qué tan conscientes están ustedes de todo lo que pasó en su país? Es feo. Pero no se hagan tontos con ustedes mismos. Todos vemos weas feas todo el día. La diferencia es que, como no están cerca de nosotros, no nos importa tanto, ¿no? Un video aleatorio que YouTube recomendó puede tener tanto trasfondo. Lo cierto es que la tragedia ocurrida en Colonia Dignidad, Chile, es un tema enorme que podría tratarse durante muchísimo detalle y profundidad, pero quizá y eso sea un tema para el futuro. Si el tema te interesó, te invito a ver la película completa. La podrás encontrar abajo en el comentario fijado. Espero mucho que les haya gustado esta investigación. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. No te voy a mentir. Ese bye al final de un video tan fuerte, weón, me dio un poquito de risa. Ese es el mamut ruso. Este es el ñañut. Muchas gracias. Heavy, bro. No sé si suena muy culero, pero cada vez que veo cosas así del pasado agradezco dónde y cuándo nací, porque definitivamente hoy no estamos tan mal. Sí, eso también es otra cosa. Mucha gente dice que saber estas cosas los deprime, pero definitivamente yo estoy muy tranquila de saber de que el presente es mucho mejor que el pasado. Porque todos aquí estamos conscientes de la nostalgia y de que antes todo era mejor porque X y Y, ¿no? Pero definitivamente el mundo está sanando muy lentamente, pero hay que evitar que se vuelva a pudrir, bro. Los Terians, los Terians, los Terians, los Terians, los Terians. Sí, ríanse, weón. Creo que es mejor así. Creo que es mejor así. Hay que aligerar un poco el ambiente, weón. Los Terians, los Terians, los Terians, los Terians. A ver qué dicen aquí. Mi familia desciende de colonos alemanes. Y es que, aunque sabemos que la historia de nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos es un poco turbia, muchas veces es mejor callar y no wear demasiado. A la final. Quería enviar esto pero comenzó a reaccionar. Ah. Amabani. Pero hay un manga muy turbio que todavía no he podido leer. Se llama Sarmane. Ay, Básicamente. luego. Aún no terminamos, weón. Y no wear demasiado. Al final, muchas de esas cosas ya pasaron y poco podemos hacer para arreglarlo. Al menos así lo veo con mi anillo. Exacto, es que eso es lo que trato de condensar y decir, ¿no? Porque poco y nada podemos hacer del pasado, obviamente. Pero estar conscientes de ellos. A estar claros que el problema no se repita. Y si vemos que algo se está yendo al carajo, actuar, ¿cachai? Porque de lo contrario, vamos a realmente andar viviendo de los pecados de nuestros ancestros. Tipo, es como, no sé, pues vi un meme de Latam puteando españoles, ¿no? Lo típico de o bueno, era un español posteando el meme, ya no ver por qué. Que decía como, tus ancestros mataron y esclavizaron a mi pueblo. Y el español diciendo, pero aquí, a mí que me cuentas, tío, y yo qué mierda tengo que ver con lo que pasó hace 500 años. Y es como, tipo, es verdad. Los hijos no deben pagando los pecados del padre. Es que esa es la cosa, pues no debería funcionar así. Pero definitivamente no hay que olvidar los pecados tampoco. Esa es la cosa. La gente es muy extremista, ¿no? Entonces se va para un lado, se va para el otro. Es una mierda, ¿eh? Los 80 de Estados Unidos no fueron lo mismo que los 80 de Argentina, Chile, Brasil, Perú. Claro que no.
Claro que no. ¿Alguien conoce la serie Los 80 de Chile? Sí, literal, sí, el meme de Shingeki. Y a mí que chucha, tipo tal cual. Por eso digo, no hay que guardar rencor, no hay que considerar los pecados del padre. Pero, o sea, no hay que darle los pecados del padre al hijo. Pero el hijo debe estar consciente de los pecados que hizo su padre para no caer en eso mismo también, ¿no? La gente últimamente está como dejando suelto todo. Y eso me preocupa a veces de que lleve a algo muy culero, ¿no? No, chupen los españoles culiados, devuelvan el oro. Ok, ya, no, ya. Gracias. Necesitaba reírme, weón. Necesitaba reírme, gracias, viejo. Yo cada vez que veo a la Cerribel, ¡dame mi oro, maldita sea! Ay, weón.